¿Sí trajeron o no? Sí, profe. ¿Terminaron? Sí, ahora sí, la gran mayoría. Kevin, ¿sí? Bueno, espero que hayan traído para hacer nuestro trabajito. Bueno, eh, bien, vamos a trabajar con relación. Cierto sentido teórico, ¿no? Para mirar desde dónde vienen esas relaciones humanas, ¿sí? Eh, bueno, hasta el momento, haciendo un recorrido, hablábamos de las inteligencias, qué son, para qué sirven, algunas de las inteligencias que planteaba Howard Gardner, ¿sí? Posteriormente entramos eh, hablar de una inteligencia muy particular que es la unión de dos inteligencias, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal te llevan a buscar esa inteligencia emocional y ahí tomamos otro autor que es David Goleman, ¿sí? Y David Goleman nos propone entrar en esa relación de la inteligencia eh, emocional, que es la unión de la inteligencia intrapersonal más la inteligencia interpersonal. ¿Sí? Hablábamos de unas preguntitas en un inicio, pero dejamos una lectura, una actividad que es muy sencilla. Espero que no haya estado tan aburrida esa lectura. Y hablábamos sobre la identidad para comprender y encontrar esa relación de cuál es esa inteligencia intrapersonal, descubrirla, desarrollarla. Pues entrábamos en unos procesos de identidad, ¿no? Que eso trasciende. Identidad me lleva a una identidad individual para luego comprender una identidad colectiva, que es el rol social o los encuentros con la cohesión de personas con las que yo me identifico y es donde hacemos ese componente. ¿Sí? Para ello les planteaba una ficha de lectura. La ficha de lectura tiene estos componentes que tenemos acá. Hablamos de un léxico desconocido, pues que eso es como muy personal, muy individual, pero también entrábamos al trabajo en grupo, máximo 3 personas, decíamos. Hablábamos de unas palabritas claves que son fundamentales, que nos ayudan a comprender el texto como tal. Y en un tercer momento hablamos de unas ideas claves que son fundamentales, que son interesantes dialogarlas, comprenderlas, relacionarlas, ¿sí? Y en este momento de diálogo de identidad me gustaría que iniciemos por este componente. Me gustaría escucharlos, me gustaría comprender, me gustaría entrar en un diálogo entre nosotros, un análisis de lectura, que comprendamos esa identidad de diferentes posturas, un aproximado de 6 a 8 autores que se analizan desde este texto. Es muy rico en cuestiones, eh, en función de epistemología, de la identidad, y nos ayuda, creo que, a comprender en las diferentes posturas. Bien, entonces, entremos en un diálogo, ¿sí? Me gustaría que dialoguemos, me gustaría que dejemos de proyectar acá. Me gustaría que ustedes nos cuenten, ¿sí? Pues vamos participando, participemos todos, hacemos unas intervenciones, vamos a dialogar de la ficha en general. Y este es un trabajo mancomunado, entonces, si hay algo que le llama la atención, si hay algo que usted dice, esto me puede servir para comprender bien lo que es esta inteligencia intrapersonal que me lleva a una inteligencia emocional, eh, les pediría el favor vayan copiando, ¿sí? Vayan uniendo pensamientos, vayan uniendo conocimientos y entre todos vamos contemplando esa relación de qué es esa inteligencia intrapersonal desde un componente de identidad, ¿no? Saber lo que soy,
o de buscar esa relación de identidad individual para trascender a una identidad social. Bien, ¿cuáles fueron esas ideas que les llamaron la atención, mis queridos compañeros, mis queridas compañeras? Ya saben, ¿no? El que quiera dialogar, pues un ratico ahí hablamos, activa su cámara, nos saluda. Sí, cuénteme, ¿quién se anima? ¿Nadie? Compañeros, compañeras. ¿Cuáles fueron esas ideas o cuáles fueron esas posturas que a ustedes les llamó la atención? ¿Cuáles fueron esas, eh, sí, ideas claves del texto que nos permiten analizarlo, que nos permiten referenciarlo, que nos permiten comprenderlo? ¿Ninguna? Profe, Michael, te escuchamos. ¿cómo están? Buenas noches. Pues, profe, verá, a mí personalmente me pareció muy chévere o muy, como, digamos, la primer parte, o sea, incluso desde el encabezado, ¿no? Después del título de la identidad, el párrafo de Gabriel García Márquez, ¿no? Donde dicen, los seres humanos no nacen para siempre. El día que sus madres los alumbran, la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. O sea, me parece que es un párrafo tan decidor que se mira día a día, ¿no? Porque creo que los seres humanos lo chévere es que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Y muchas veces hay una frase que es genial y que creo que es la que nos marca a todos, que dice que de los errores siempre aprendemos, ¿no? O sea, para eso nos sirven los errores, ¿no? Cuando nos equivocamos, cuando nos caemos, siempre de eso aprendemos, ¿no? Y eso es como el renacer, ¿no? O sea, ahí como dice, todos los días tenemos que estar naciendo. Me pareció como es. Y aparte de eso, pues como dice ahí, debemos modelarnos, transformarnos, interrogarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida académica, en nuestra vida laboral. Muchos de nosotros, pues, que estamos trabajando, cuestionarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a conciencia, igual en el estudio, ¿no? Son opciones, por ejemplo, los que hemos tenido la opción de ¿qué es? De estudiar anteriormente y por X, Y razón no hemos podido terminar, o no pudimos, en mi caso, por ejemplo, no pude anteriormente terminar mis estudios, pero ahorita que estoy retomando y con el ánimo de sacar adelante mi profesión, ¿no? Entonces es como volver a empezar, volver a nacer y decir, bueno, ya estuve antes la oportunidad. Párrafo es muy rico en cuanto a esta realidad de identidad porque nos enmarca una introducción, ¿no? Completa de lo que vamos a hablar. Tú me llevas a tres componentes fundamentales que podemos retomar. Lo primero, cuando hablamos del error, ¿sí? Y desde la parte eh, desde la parte de la fe, ¿sí? A veces se dice que el pecado no está en a veces generar el error, ¿no? A veces en cometer esa situación, sino en caer nuevamente en eso, ¿no?
coloca el ejemplo del paso difícil, del huequito que uno por no conocer, pues está ahí y cae, ¿sí? Y se golpea y se lastima y sufre y tal vez se hace daño, ¿sí? Pero bueno, pues ya lo conoció, ya pasó por eso, pero si usted ya de regreso vuelve y se cae, vuelve y se lastima, pues ahí ya estamos entrando como a una situación difícil, ¿no? Pero si usted pasó por primera vez y se cayó, pero ya cuando regresa le da la vueltica, tal vez no fue tan malo, tal vez no fue tan malo en el sentido de que con eso usted aprendió, con eso usted comprendió, y ahí es donde van los padres, ¿no? No sé si ustedes, cuántos de ustedes tienen hijos, ¿no? Que a los muchachos se les dice, o en algún momento nos dijeron a nosotros, hey, no vaya a hacer eso, le va a pasar tal cosa. Como uno no lo ha vivido, como uno por experimentar, por generar esas situaciones, pues va y comete y le pasa exactamente lo que le dijeron. Pero vuelve y juega y vuelve a hacerlo o con eso sí aprendió, ¿sí? Y ahí entramos en esa parte del error que hace parte de una identidad, ¿sí? Y después entramos a dos situaciones que son importantes, que tú nos hablas, de comprendernos y llevarnos a un diálogo de subjetividad, de lo que somos, de lo que comprendemos, de lo que hacemos, ¿sí? Y de esa subjetividad entrar en una disposición, como mencionaba, de sus párrafos, ¿no? Ensimismarse, entrarse en sí. Pero entrarse en sí, yo lo dialogaba con ustedes en la anterior clase, en el anterior semestre también lo retomábamos, comprendiendo esa difusión de llegar a conocerme, de saber esa identidad, eso que me caracteriza, pero eso que me caracteriza en un equilibrio total del ser, ¿sí? En un equilibrio total del ser. Porque, pues si nosotros no generamos y nos vamos a esas características, tanto para un lado positivo como para un lado negativo, se pueden generar algunas rupturas en cuanto a la identidad y al carácter, ¿no? Sí, o sea, el lado negativo, hablando de los egos, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, todos tenemos un ego, ¿sí? Y en ese ego entramos en esa disposición, parte negativa, entramos a esos egoísmos y a esos egocentrismos, ¿sí? Que hacen que el sujeto, esa identidad ya no la tome como una característica del ser, sino que lo tome como un ser superior y creerse más, ¿sí? Entonces no buscamos desde eso. Y la otra parte, una abundancia en la parte del solo estar para mí, solo buscar mi bien, pues perdemos esa identidad social que también nos caracteriza. Bien, gracias Michael, excelente. Profe, qué pena. Hay un término, por ejemplo, que me gusta mucho y que digamos que en cierta forma tiene que ver con esta parte, ¿no? En la parte de ingeniería, ¿no? Hay un término muy chévere que a mí me fascina porque es cuando uno aplica la reingeniería, dice, vamos a hacer reingeniería, y es un término muy chévere porque es precisamente algo eso, ¿no? O sea, como rediseñar las cosas que están mal, buscarles nuevos provechos, o sea, como todo volver con algo que ya tenemos o algo que salió mal, volverle a meter la ficha y buscarle, como se dice coloquialmente, buscarle la comba al palo, pues, y seguir adelante, hacer de nuevo. Esa es la reingeniería. Me parece muy chévere porque también se asemeja mucho a eso. Michael, claro que sí, mira que en esta época, no sé si se les hizo común escuchar el reinventarse, ¿no? El ser humano se está reinventando, ¿sí? El reinventarse es buscar nuevas opciones, es ese generar nuevas oportunidades, Mucha ¿sí? gente le tocó volver, por ejemplo, mucha gente que se quedó sin trabajo, hubo mucha gente que llegó y se quedó, dijo, bueno, me quedé sin trabajo y de brazos cruzados, hubo otra gente que dijo, la otra vez me encontraba con un amigo y le digo, ¿y qué? ¿Qué es de tu vida? Me dice, no, pues, ¿qué te cuento? Me quedé sin trabajo, le digo, ¿y ahora qué andas haciendo? Me dijo, vendiendo empanadas, que es lo que más se vende. Y me pasó la tarjetica y con las hermanas se montaron su negocio de empanadas y ahorita ya abrieron su segundo local. Entonces, chévere. Claro que sí, total, ¿no? Y miramos que eso, ahí entrábamos a unas preguntas que tal vez
luego las vamos a dialogar, pero las caracterizamos ahorita que se nos presenta este encuentro, que es el generar el porqué y el para qué de las cosas, ¿sí? El generar el porqué cuando tú estás en un diálogo, en un discurso de por qué me pasa esto a mí, por qué llegó la pandemia, por qué a mí, por qué no me quieren, por qué no me aceptan, por qué yo soy así. Ese por qué siempre te va a juzgar, tal vez te va a lastimar, ese por qué tal vez te va a generar inconformidad, ¿no? ¿Por qué llegó la pandemia? ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta es una invitación a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes, nosotros podemos hacernos dos preguntas como seres humanos, el por qué y el para qué. Cualquier situación que nos pase, y tanto entrando al campo de las relaciones humanas, nos podemos preguntar, ¿no? El por qué no estoy bien con mi pareja, por qué no tengo buenas relaciones con mis compañeros, por qué mi relación con mi jefe es así, por qué siempre me mandan a mí, por qué yo, por qué, por qué, por qué. Y entramos en una situación de un componente psicológico, podríamos decirlo así, entrar en crisis, ¿sí? Pero si cambiamos la pregunta y la dimensionamos, no el por qué, sino la dimensionamos el para qué, se genera una ruptura en ese paradigma estructurado en nuestro ser, tal vez en nuestra cultura, y se da opciones. Bueno, ¿para qué me pasó esto? ¿Sí? ¿Para qué llegó esta pandemia? Y creo que a todos nos ha enseñado algo, ¿no? ¿Para qué se está generando esta discusión con mi compañero, con mi pareja? ¿Sí? O sea, no estamos mal, no estamos en una situación de incertidumbre, de dificultad, no es porque sí, o sea, ¿qué quiere que cambie? ¿No? Y ahí es donde generamos ese proceso de reinventarnos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un para qué, estamos buscando, tal vez buscamos soluciones, ¿sí? Y generamos ese cambio a lastimarnos o a juzgarnos. ¿Para qué? ¿Por qué pasó? Pues ya pasó, pero usted busca el por qué, echa culpas. El para qué es bueno. Miremos qué pasa, qué cambiamos, qué hacemos, qué situación buscamos generar. ¿Sí? Cuando se nos da esto, pues un ejemplo de entre tantos, me imagino, de pandemia, ¿no? ¿Por qué me quedé sin empleo y me puedo, y por qué? Porque echamos la culpa a todo el mundo, pero bueno, ¿para qué pasó esto? Y estar pensando, y mira el ejemplo de nuestro compañero, y así deben haber muchos emprendimientos más, ¿sí? Otro término que es muy utilizado, ¿no? El recrear, no como en el sentido del salir a divertirse, a jugar, el recrearse, ¿no? Sino el recrear, como volver a crear, volver a estructurar, volver a generar patrones que cambien realidades, que cambien situaciones en nosotros, ¿no? O sea, reingeniería, como lo comenta el compañero, pero todo vuelve a recrearse en un sentido como nosotros desde nuestra identidad comprendemos la realidad que está pasando, se convierte en nuestra subjetividad y esa subjetividad la interpreta y la genera hacia el otro. Bien, gracias Michael, muy bien. Diana, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, profe, me hace mucho reflexionar acerca de, bueno, nosotros que estamos un poco más maduritos, ahí estoy de acuerdo con Michael, en la necesidad de tener una claridad de fondo a pesar de las, perdón un momento, a pesar de las diferentes corrientes que siempre nos van a influenciar. Que es muy importante tener claro ante todo que pertenecemos a una sociedad de personas humanas, ¿no? Que esa debe ser como nuestra identidad base, que somos personas humanas, seres humanos, obviamente con todas las características, defectos, virtudes, pero en esencia y por encima, no olvidar esa esencia, ¿no? Bien sea que seamos católicos o no, pero lo triste, pienso yo, o lo importante para reflexionar en este momento es todas las nuevas corrientes que nos están haciendo motivar más hacia, bueno, por un lado se valora muchísimo el medio ambiente, por otro lado muchísimo los animales, pero nos olvidamos
de lo más importante, que somos nosotros, ¿no? Que pues hemos sido, como católica obviamente lo hablo de que he sido criada a imagen y semejanza pues de un Dios que quiere lo mejor para mí y obviamente pues desde la empatía eso replicarlo hacia los demás, bien sea que tenga la oportunidad de irme a hacer misión a África o desde mi contexto familiar o los más cercanos, desde una parroquia o desde, bueno, las comunidades que tengan en las diferentes religiones, pero que esa identidad siempre nos lleve a darnos cuenta que hay una diferencia, que todos somos personas con diferentes, como lo dije anteriormente, cualidades o defectos, pero que en esencia somos personas y nos necesitamos los unos a los otros de alguna forma y que es importante pertenecer, integrarnos en diferentes grupos sociales en diferentes etapas de nuestra vida, pero ante todo tener claro que siempre buscar el estar bien, no caer en el ego, obviamente, pero sí no perder nuestra dignidad de seres humanos, ¿no? Que a veces estas nuevas corrientes, no, eso promueven una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío. Entonces, los más jóvenes son obviamente más sensibles de caer en todo este tipo de corrientes, ¿no? Y eso es lo que me parece de pronto como de pronto más llamativo, ¿no? De la lectura, el hecho de que en esencia evitar ser veletas, que para donde va Vicente, para donde va la gente, ¿no? Yo estoy tratando de pertenecer, de caer bien, entonces eh, estos chicos de acá son súper queridos, son súper amables, entonces listo, me voy para acá con ellos, pero resulta que por ahí hay varios de ellos que, bueno, consumen alucinógenos, entonces no, pues igual por ser aceptado termino involucrado en una cantidad de situaciones que me van obviamente a hacer daño, ¿no? Es una de tantos movimientos ahorita del feminismo, que pues aquí, por ejemplo, pues muchas chicas siento que se pueden ver muy tentadas en ir así como esos esos pensamientos tan radicales. Lo menciono también por mi hija, porque mi hija, una cosa es lo que a ti de pronto te enseñan en la casa y el ejemplo que te dan, pero otra cosa es lo que tal vez te pueden dar en una universidad donde tal vez no te dan muchísimos fundamentos católicos y ya pues si tú estás lejos de esa persona, se pueden dejar influenciar demasiado, ¿no? Y entonces yo también voy y tiro piedra y yo también me pongo la pañoleta verde y que el aborto y que no sé qué más. Entonces, muchísimas cosas que en esencia van a seguir transformando nuestra vida. Yo también he pasado por muchísimas situaciones, etapas y pensamientos, pero en esencia sé que soy una mujer con convicciones y con deseos de retomar siempre un rumbo y le digo, Dios mío, bueno, no sueltes mi mano y llévame hacia donde tú realmente me necesitas y obviamente, bueno, tienes un camino que sea de bien para mí, que obviamente pueda dar buenos frutos, ¿no? Entonces me parece que en esencia la identidad es algo que no debemos realmente perder de vista, porque es muy fácil contaminarnos, muy fácil, y más hoy en día, que esto es un bombardeo de ideologías que, mejor dicho, no se puede dejar perder. El educar aquí la voluntad me parece que es fundamental. Todos estos muchachos que están bueno, con las hormonas alborotadas y que lastimosamente los medios nos dan a entender es que, bueno, como usted no se puede controlar, entonces métase cuantas pastillas y utilicen bueno, tanta cosa para poder solucionar el problema porque usted no se puede controlar. Eso es lo que nos dice la sociedad. Pero ¿y dónde queda el que realmente nosotros somos seres inteligentes y podemos controlar realmente nuestra voluntad? Entonces,
son muchas cosas que lastimosamente la información que tal vez deberíamos buscar, no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, realmente a mí esta lectura me dejó pensando muchísimas cosas, y de ahí también hay una pregunta que te dice que, bueno, no sé si la alcanzaste a mirar, a analizar para tenerla en cuenta, si no la menciono más adelante, que me parece con respecto a la identidad una situación bastante delicada, precisamente consecuencia de todo lo que estamos viviendo ahora. Diana, muchísimas gracias. Sí, sí la estaba revisando y precisamente vamos en el orden. Luego la retomamos y la dialogamos porque es fundamental comprenderla, ¿no? En este encuentro, pues mis queridos compañeros, fundamental también de la identidad en función de las relaciones humanas y es comprender precisamente ese que somos seres humanos, ¿no? Y eso va ante muchas de las situaciones, ¿sí? A veces en la sociedad nos van a querer, nos van a llamar por nuestra profesión, nos van a llamar porque somos hijos de, ¿sí? No, de nuestros, se acuerdan de nuestros padres, se acuerdan de él es el hijo de, él es familia de, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo y cómo estamos marcando nosotros esa realidad social en la que estamos? Identidad desde el componente fundamental o la base, desde esa comprensión, desde la subjetividad, es esa identidad que me hace ir más allá de lo que estoy logrando aquí, ¿sí? Como ser humano que comprendo que no me hacen los títulos tal vez, ¿no? Sino que me hace lo que soy como persona. Y en relación de lo que soy como persona, entro en esa realidad de que qué es lo que me motiva o qué es lo que yo busco, ¿sí? Muy bien lo dice Yokoi Kenji, ¿no? La persona que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Usted sale a la esquina de su casa y no sabe para dónde va, coge el primero y qué bonito se va y luego regresa y se va para otro lado. Bueno, ¿sí? Pero cuando usted sabe, cuando usted tiene esa comprensión, cuando hablamos desde esa identidad como ser humano, desde esa comprensión como ser humano, desde esa realidad como ser humano, desde esa comprensión misma, pues sabemos lo que queremos y tal vez cuando entramos a esa realidad de comprender nuestra identidad, nuestra subjetividad, nuestra inteligencia intrapersonal, por eso era inteligencia, si retomamos la parte de la inteligencia, son esas habilidades y capacidades de discernir, ¿sí? De tomar decisiones, pues ¿qué pasa? Ya no, o sea, muy bien, muy bonito y todo lo que me plantean acá mis amigos, las personas con las que estoy, pero pues no voy con eso. Y tener esa voluntad y tener ese, eh, como esa toma de decisiones prácticamente, que es lo que invita a una inteligencia. Tomo esta decisión, respeto lo que hacen, pero también me respetan a mí y más de respetarme a mí, me respeto a mí mismo, ¿sí? Hablamos en la parte de una mentira. Una mentira no está mal. Si tú la dices, no está mal la persona que se la cree, ¿no? Y ella en cierto sentido hasta está confiando y por confiar cae en una mentira. La persona que está mal en un sentido eres tú, porque para decir una mentira en un primer momento tienes que creerte esa mentira. ¿Sí? Y ahí empezamos a cambiar situaciones, ¿no? Cuando comprendemos esto, pues ya no miento porque me estoy mintiendo a mí. Y si soy una persona que se miente a sí mismo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. ¿Dónde queda una identidad? Bien. Bueno, y el componente, pues, es muy amplio. Eh, y de estas lecturas son muy bonitas, de manera particular. Les gustaría, no solo a Diana, a todos les gustaría continuar con estas reflexiones. Le Breton escribe muchísimo sobre estas sociedades. Eh, Tiene un libro muy interesante de sociedades. Ve, se me olvidó, pero ya les comparto. Si quieren, se lo subo acá y si quieren retomarlo, es muy interesante, ¿no? Muy interesante esa lectura que hace este autor. Bien, Diana, muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien más que quiera entrar en este diálogo, en este compartir?
Bueno, listo. Vámonos con la siguiente pregunta que me gustaría eh, escucharlos, ¿sí? No vamos a llevar el orden, vamos en una situación como de retomar los puntos de manera que nos permitan llegar a un apunte que necesitamos. Y la segunda es irnos al sexto punto y preguntarles, entonces, ¿cuál es la toma de posición frente al texto? ¿Ustedes qué piensan? Ya no hablando de los autores, sino desde su punto de vista. ¿Cuál es esa relación que ustedes encuentran? ¿A qué conclusión llegan de manera individual, ¿no? Con relación a la identidad. ¿Sí hicieron el trabajo o no lo hicieron? Era calificable. Profe, no le escuché la verdad lo que dijo. No, El sexto punto, Carol, el sexto punto es la toma de posición. ¿Cómo le fue con la toma de posición? Bueno, mientras revisa Carol. Alexandra, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues desde mi punto de vista, nuestra identidad nos ayuda a formar una visión propia del mundo, ¿no? Donde nos mostramos a los demás como nosotros mismos nos percibimos. Eso llegué pues a la conclusión de la lectura. Perfecto, una visión clara del mundo, ¿sí? Y esa visión clara del mundo en función de cómo nosotros nos percibimos. Hay una teoría psicológica desde el psicoanálisis, entrando a la neurociencia, ¿no? Y la trabaja la psicología transpersonal y nos dice que la realidad entra una teoría, a una teoría del espejo. Y en esa teoría del espejo nos dice que la realidad que nosotros miramos en una sociedad va directamente relacionada o proporcionada con algo que está pasando en mí. ¿Sí? Nos habla exactamente de algunas de las dificultades, de las debilidades, de lo que no me gusta de la otra persona, en algún sentido es porque eso está generando crisis en mí. ¿Sí? Y precisamente pues, nos lleva a esta realidad que nos habla Alexandra, ¿no? Esa percepción que nosotros tenemos, esa realidad del mundo que soy en función de una sociedad. Y también puede ser del modo inverso, ¿no? ¿Cómo comprendo esa sociedad, pero qué está pasando en mí? Hablando desde la identidad, quién soy, cómo me comprendo, qué realidad tengo en mi vida. ¿Sí? Gracias, Alexandra. Muy bien. ¿Quién más? Carol, ¿ya encontró? ¿Sí? ¿No? No te escuchamos, Carol, no sé. ¿La escuchan, compañeros? No. No, no te escuchamos, Carol. Suele suceder, si quieres sal y vuelve a ingresar, no hay ningún problema. Bien, bueno, mientras nuestra compañera soluciona esto que suele pasar, ¿no? ¿Alguien más sobre nuestra lectura? ¿Nadie más? Bueno, muy bien. Entonces, vámonos precisamente con el siguiente punto que también venía. ¿Cómo le fue? Podemos iniciar por la pregunta de nuestra compañera Diana. ¿Cuál de las dos preguntas haces énfasis, Diana? Y podemos dialogarla aquí, podemos generar como una reflexión general. Bueno, profe, espera, a ver, la comento ahorita, la busco y la leo. Sino que, bueno, precisamente hablando relacionado con lo que estaba diciendo ahorita, que en esencia, pues nuestra identidad tiene que ver con la persona humana. El
¿qué es tan importante? Obviamente para ese proceso de construcción de identidad no es solamente lo hereditario, sino también las relaciones con los demás, ¿no? Y, y obviamente en ese proceso de crecimiento, pues se va dando ya esa posición, esa base que va sintiendo uno que es firme, ¿no? Que a pesar de las cosas que te van sucediendo, vas asumiendo una posición. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con personas que son aisladas por X o Y circunstancia y carecen de esas relaciones sociales? Entonces, básicamente están aisladas del mundo sin decir que tengan algún tipo de dificultad o deficiencia cognitiva, sino que simplemente, pues obviamente ese proceso de identidad se va a ver afectado por esa falta de relación social, ¿no? O bueno, o la relación social que tienen es negativa, digamos, en caso tal de que sea de esas personas que terminan secuestradas, encerradas toda su vida, aisladas por completo. Y pensando pues también en, eso fue ahorita que me salió, profe, no la escribimos ahí con Andrés. La otra era, ¿qué crisis son las que se dan a nivel del pensamiento humano para que una persona venga a verse identificada con un animal y que llegue al punto de buscar su identidad con animales, a punto de transformar su físico, mutilar su cuerpo por querer obviamente acercar su identidad cada vez más a la de un animal. Eso me parece bastante inquietante. Bien, bueno, Diana, muchas gracias. Bien, la primera pregunta cuando vamos o hacemos relación pues a esta situación del ser humano que entra en una realidad de ensimismarse desde un componente que en cierto sentido se lo mira negativo, ¿no? Pero como tú lo mencionabas y creo que tú te dabas la respuesta cuando buscamos es el bienestar, ¿sí? O sea, es estar bien de nosotros y dentro de las grandes categorías pues, del ser humano entra la situación de la introspección, ¿no? De la persona que le gusta, que se encuentra consigo mismo, que se relaciona y se genera un diálogo y se reflexiona siempre, pero hay una relación más directa con uno que los demás, ¿no? Aunque nos lo dijeron hace muchos años, los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, ¿no? Y así esta persona genere un diálogo de autónomo, ¿no? Porque me hablas de dos situaciones. La primera es cuando es autónomo, cuando yo lo decido, cuando yo soy, mi característica es de introspección, de ese diálogo conmigo, poca relación a veces, pero sí conmigo y me siento bien cuando me replanteo, me pienso, me conozco, ¿sí? Pero también hay la otra situación cuando tú me dices que se genera, por ejemplo, una pérdida de la libertad, ¿no? Un secuestro, ¿sí? Entonces, en estos dos componentes, la realidad o la clave o el fundamento está precisamente en la parte donde buscamos el bienestar, ¿sí? O sea, si la persona no le gusta mucho porque hay en algún momento, ¿sí? que tiene que dialogar, así sea poquito, pero habla, comparte, ¿sí? Pues, no entrando a patologías, ¿no? Entrando a situaciones de realidades y de características de la persona, pues si ya es una patología, ya hay una situación que se ha generado y que le generó como una situación de crisis a la persona, pues ya hablamos de otra situación, pero si ya es de esa persona que le gusta conocerse, que se siente bien estando solo, estando consigo mismo, estando y pensándose, conociéndose, reconociéndose, no hay ningún problema porque está bien, ¿sí? No hay ningún problema. Pero vamos al otro
donde esta persona puede que quiera todo lo contrario, pero se genera un secuestro. El ejemplo que tú lo ubicas, es que ya estamos afectando, ¿no? Y ahí entraríamos a una realidad de una identidad social, ¿sí? Donde la realidad sociocultural que se genera en el contexto pues, nos impide el libre desarrollo de nuestra personalidad o el libre desarrollo de nuestra identidad, que se generan algunas situaciones de crisis, claro que sí, pero como todo, como el ser humano está tan presto al cambio, depende de la situación en la que se genere. Si es una persona que ya no vuelve a retomar su libertad, pues obviamente va a morir en esa crisis o en esa situación de que no encontró su felicidad, ¿sí? Pero si hay una persona en que, en el ejemplo que tú das, recupera su libertad y entra en el componente de la pregunta, no el por qué, sino el para qué, y entra en una reflexión profunda, en una situación hasta de cambio, de terapia, de autosanación, puede recuperar nuevamente y volver a su identidad. ¿Que no va a ser fácil? Claro que no. Totalmente difícil. ¿Sí? Pero puede llegar con todos los apoyos, con todos los trabajos, con todos los acompañamientos, con un acompañamiento integral, puede llegar a una situación de volver a su identidad, reconocer su identidad y esa identidad individual, replantearla o compartirla con la sociedad. ¿Vale, Diana? Y la segunda pregunta, que, bueno, pues hablando desde el componente de qué les pasa a las personas, estamos en en cierto aspecto, universidad viene de ese universitas, ¿no? Y ese universitas son universos, ¿sí? Y ahí entramos que cada identidad, cada situación o cada relación que uno encuentra en cada universo, desde una subjetividad, desde una caracterización que uno genera con un entorno, precisamente debe llevarte a ese bienestar. Ahí entraríamos en un diálogo, es lo que estás haciendo, ¿te está generando bienestar o te está generando daño? ¿Sí? Porque claro, hay personas que se identifican y ya han entrado a unas modificaciones corporales totales. Pero ¿qué pasa? Están dentro de su felicidad, dentro de su bienestar, dentro de su paz interior, dentro de lo que los identifica. ¿Sí? Si están dentro de eso y no le están haciendo daño a nadie, pues entraríamos a un respeto del desarrollo de la personalidad, se habla, ¿no? Pero si todo lo contrario, pues eso que está haciendo está afectando a una sociedad, a una comunidad, a un contexto social, ¿sí? Que esa identidad que dice que lo caracteriza está afectando a una sociedad y que no puede desarrollar esa identidad sin afectar al otro, pues ya estaríamos como vulnerando los derechos de los demás. Esta realidad de la identidad, desde un primer componente, por eso lo hablaba la identidad, porque la identidad entra en las dos relaciones, entre la intrapersonal y la interpersonal. Dentro de la inteligencia emocional, habla de ese encuentro conmigo y ese encuentro con el otro. Entonces, hablando de estas modificaciones que se generan, todo va al bienestar, ¿sí? A la felicidad, a la paz interior, a la tranquilidad. ¿Y cómo se mira eso? Que tú te sientas bien, que con lo que estés bien, pero lo otro es que no afectes a nadie, ¿sí? Que tu felicidad no haga daño a nadie ni tampoco dependa de nadie, sino que llegamos a una comprensión de una identidad, que la felicidad está en mí, depende de mí, y quien en un primer momento se la puede generar soy yo. Conozco personas, no sé si tú las conocen, si alguno de ustedes la conocen, que personas que son muy felices con esas transformaciones, ¿no? Muy felices.
No sé, aquí de pronto alguno de nosotros tenga tatuajes, expansiones, bueno, y todo lo que se hace a nivel corporal. ¿Sí? Y conozco personas que son muy, muy, muy felices con eso. Sin entrar pues a la situación que ya sería mucho más amplia, mi querida Diana, hablar de la moral, ¿no? La moral ya son realidades y visiones culturales y sociales, y peor hablando de moralismos, que eso nos llevaría a otros diálogos totalmente diferentes. ¿Vale, Diana? Vale, profe. Bueno, muy bien. Eh, bien, última pregunta. Última pregunta. ¿Cómo nos deja el texto? ¿Cómo nos deja el texto en función de las relaciones humanas? Ese creo que era el punto número 5. El aporte que hace el texto a las relaciones humanas. ¿Genera algún aporte? ¿No genera ningún aporte? ¿Se comprende algo dentro de esa inteligencia intrapersonal y dentro de ese primer momento de la inteligencia emocional? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? Compañeros, compañeras. Ninguna relación, totalmente de acuerdo. No encontré nada que tenga que ver con esto de las relaciones humanas. ¿Nada? Compañeros, compañeras. Profe, Alexandra. pues para las relaciones humanas es porque nos ayuda este texto de identidad porque somos seres humanos únicos en el mundo, ¿no? Debemos tener una identidad para relacionarnos con los demás. Tener una identidad para esa relación con el otro. Listo, Alexandra, muy bien. Profe, pues digamos que yo es en este mundo, pues más que todo hay muchas controversias, ¿no? Hay muchos que critican a unos y a otros, bueno, en sí, ¿no? Entonces yo leía que, o sea, que para todo eso es como que tener un empoderamiento a la posición de actitud de uno y mantenerse con esa actitud. O sea, no dejar no dejarse caer con los comentarios de otras personas. Pues más que todo, mire que la mayoría hablaba de identidad, ¿no? Aceptarse como es uno personalmente y a que no le dé miedo rebelarse ante los demás, sin importar la opinión que tengan. Eso, profe. Bien, Ana, muy bien. El componente Hola. de darse Sí, a conocer, hola. ¿no? De demostrar lo que soy Hola, sin hola. miedo. Y en esto lo hablaba mucho Diana, ¿no? En este hoy por hoy, en esta sociedad, ¿qué no se nos presenta? Se nos presenta de todo, en todas las dimensiones, ¿sí? No solo hablando de lo malo, también hay unos movimientos, unos pensadores, unos grupos, fundaciones, eh, bueno, todas asociaciones que te invitan y te llevan a una realidad de cumplir con un rol social positivo. Pero también hay una realidad que te lleva a todo lo contrario, a unas visiones que te llevan a unos extremos, porque eso sí hay que tener en cuenta que todo extremo es malo, absolutamente
todo extremo. ¿Sí? Y ahí es donde se habla de un equilibrio y qué tan difícil es mantener ese equilibrio. ¿Sí? Entonces, esa identidad nos permite precisamente eso, buscar ese equilibrio, buscar el equilibrio del ser humano y ese equilibrio del ser humano donde te permita estar bien, tu bienestar. Bien, Ana, muchas gracias. ¿Alguien más? Exacto. A persistir en la opinión que uno tenga sobre uno mismo. Claro que sí. Hablar de esa identidad, darla a conocer. Y al darla a conocer es comprender que el otro también puede tener una identidad o un reconocerse de una manera diferente. Y por eso me voy a enojar, no. Y por eso no le voy a hablar, no. Estamos en una disposición de que tú tienes tu realidad, tu verdad, yo tengo mi verdad. Si esa persona se quiere unir, generándole un bienestar, bueno. Si tú te puedes unir porque esa persona lo que te invita es un bienestar, chévere. Pero ya está en ti, en tu capacidad de decisión, de decir, no, eso es bueno, eso es malo. Eso nos lleva a la identidad también, ¿no? No ser o estancarse totalmente, sino todo lo contrario, ser itinerante para el bienestar social, individual y social. Gracias, Ana, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una última persona que nos quiera compartir algo? ¿Sí? ¿No? Hola, sí. Bueno, Hola, muy bien. hola. Bueno, mis queridos compañeros, la invitación precisamente desde la realidad de relaciones humanas es entrar, y quería un poquito que entremos a eso, a que nos genere preguntas, a que nos genere diálogos, a que nos genere eh, inquietudes, ¿sí? Porque precisamente estos términos, Hola. el comprender es un poquito más fácil, pero el buscarla y tenerla clara, la identidad es muy bonito, es muy significativo, pero también es muy difícil, donde tenemos que trabajar todos los días. Yo les hablaba de un cultivo de las relaciones humanas, ¿no? Esas relaciones humanas precisamente es eso, día a día, cultivarlo. ¿Cómo cultivamos una plantica? ¿Cómo se genera ese proceso? Es todos los días estar ahí. Y eso son las relaciones humanas. Y en este primer momento que estamos abarcando, pues, de las relaciones humanas es todos los días buscar y confirmar nuestra identidad. ¿Sí? Es bien, bien, bien interesante. Bien, bueno, por favor, mis compañeros, mis compañeras, activemos cámaras. Activemos cámaras. Permítase en este momentico. Bien, regálenme un ratito. Eso, muy bien. Muchas gracias. Tengan ahí a su disposición, mis queridos compañeros, mis queridas compañeras, su bombita, por favor. Su bombita. Excelente ese fondo. Muy bien, Gabriel. Listo, su bombita. Desinflada, desinflada, desinflada. Bien. Este momento es de ustedes. Sí, ustedes pues toman la decisión. Vivámoslo. Hagamos un minutico aquí. Y les invito en este primer momento a sentarnos cómodos. Como usted se sienta bien, siéntese cómodo. ¿Sí? Sentémonos muy cómodos, tranquilos, tengamos nuestra bombita ahí a nuestra mano, que vamos precisamente a mirar esos procesos y esas características del ser humano, ¿vale? Bien, retomemos ahí donde estamos, tengamos en cuenta nuestra respiración, por favor, inhalemos,
Exhalemos. Inhala nuevamente. Exhala. Inhala y lleva tus hombros hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, por favor, que quieran tocar tus oídos. Exhala y deja caer esos hombros. Sí. Nuevamente, inhala. Suben los hombros, despacio, cárgate, buena energía, ese amor propio, esa felicidad de la que hablábamos, esa identidad. Exhala, deja caer tal vez esas situaciones difíciles. Bien. Inhala, lleva tu cabecita hacia la derecha, lentamente, despacio. El oído que vaya hacia tu hombro. Exhala y regresa a su posición natural. Inhala y ahora llévala hacia el lado izquierdo, hacia el otro lado, por favor. Despacio, tranquilo, tranquila, sin afanes. Exhala y recupera su posición normal, natural. Muy bien. Inhala, los hombros hacia atrás, por favor, hacia atrás. Exhala, hacia adelante. Círculos. Bien. Inhala, por favor, y lleva tus brazos hacia arriba. Estrésate un poquito. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, inhalando. Exhala. Déjalos caer. Tranquilo, tranquila. Nuevamente, inhala hacia arriba. Estrésate. Estírate. Exhala y deja caer. Muy bien. Mis queridos compañeros, ahí donde estamos, los invito de manera muy respetuosa, de manera muy sincera, que hagamos este trabajito significativo. Bueno, les pido el favor, en la medida de lo posible, cierren sus ojos por unos minutos si usted se siente mejor mirando a un punto en específico. Coloque su mirada, si no, cierre sus ojitos. No se olvide, inhale, exhale. Inhale nuevamente. Exhale. Inhale nuevamente. Exhale. Ahora, ahí, en ese encuentro contigo, no importa si los compañeros están o no están en el ejercicio, tú lo estás haciendo de manera muy consciente. Vas a traer a tu mente, a tu corazón, una situación que en este momento no te permita estar bien. Tal vez hoy no te saludaron, tal vez un gesto de algún compañero en estos días
tal vez un comentario que no te gustó, tal vez una situación del pasado que no te permita estar bien aún. Tráela a tu mente, recuérdala. Mira, ¿por qué te afecta tanto eso que pasó ese día, ese momento? ¿Por qué te hace sufrir tanto? ¿Por qué te lastima tanto? ¿Por qué ha durado tanto tiempo si no te genera ese bienestar? No has podido estar bien por eso. Tráelo a tu mente, a tu corazón. Y ahora ahí, con la bombita, en silencio, vamos a hacer un trabajito muy sencillo, pero muy bonito, y es, por favor, esa situación, el tamaño de esa situación, trata de meterla en la bombita. Empieza a inflarla, como sea esa situación. Es una situación muy difícil que te causa mucho daño, que te ha hecho sufrir mucho tiempo. Inflala grandecita, súper grande. Si es una situación pequeña que no te genera bienestar, inflala. Empecemos a inflarla, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, si necesitan otra bomba, ahí la tenemos, la otra bomba. Vamos a llenar bombas, que sea, pero vamos a tratar de colocarla acá, esa situación. Colócala acá. Bien, ahí la bombita, ¿dónde está? Amárrala, por favor. Amárrala. Amárrala. Tenla acá. Y ahora, por favor, mírala. Mírala esa bombita. Mírala, que ahí está esa situación. Una situación difícil, pero mírala dónde está. Vamos a hacer algo ahora, mis compañeros, compañeras. Juegue un ratico ahí. Con la cabecita, con la mano, con la nariz, con el pie, con todo. Juegue con los brazos, con el pecho, con la oreja, como quiera, con el labio, denle un besito, ¿sí? Con un dedo. Juegue un ratico, con el hombro, con la espalda, con los pies. Jueguen. No hay con quién pasársela, si no hay, juegue un ratico. Disfrute. Cabecita. Muy bien. ¿Se cayó o no se cayó? Mis compañeros, tomemos esta bombita. Así como hablábamos del por qué y el para qué. Miren que aquí está una situación difícil.
Y nosotros somos los que tomamos la decisión. Esta situación que me afecte, esta situación que me lastime, esta situación que no me permita el bienestar. O con esa situación sí que fue difícil, pero tomo la decisión de que no me afecte tanto, sino con ella estuvieron jugando un rato y miré unas sonrisas. Y era una situación difícil y miré unas sonrisas. Compañeros, cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, cuando hablamos de identidad, no se nos tiene que olvidar lo principal, y es que nosotros tomamos la decisión de qué es lo que queremos que nos identifique. Que tal vez acá está una situación súper difícil. Todos, absolutamente todos tenemos realidades diferentes, y acá puede estar una realidad totalmente difícil. Pero tú tomas la decisión si vas a permitir que eso te siga lastimando y no te permita estar bien. O tomar ese momento en que en algún me lastimó, me dolió, pero ya es hora de dejarlo ir porque yo merezco estar bien, yo merezco estar tranquilo, yo merezco estar en paz y yo merezco ser feliz. Mis queridos compañeros, ¿quién se anima a dejar ir eso? Y así sea simbólico, ¿quién se anima a dejarlo ir? ¿Quién se anima? Alexandra se animó. ¿Quién más se anima? Natalia lo piensa. Gabriel se animó. Anímense. Diana. Juan, Ana. Anímate, Carlos. ¿Se animó Natalia? ¿No? Bueno, no importa. Mis queridos compañeros, Ana también se animó. Bien, Carlos, Andrés, Juan, Diana, Joana, Claudia, anímate. Sí, Claudia, sí. Excelente. Excelente. Se animó Natalia. Kevin. ¿Se animaron? Mis compañeros, cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de comprendernos, entramos en una realidad y en una situación donde quienes tomamos las decisiones somos nosotros. Y una parte fundamental para comprender verdaderamente quiénes somos es dejando ir algunas situaciones que nos han generado dolor y nos han generado o nos han lastimado. Los que no se animaron por diferentes situaciones a explotar su bombita, tengan en cuenta que ustedes tienen el control de esa situación y no esa situación les tiene el control a ustedes. Y que en cualquier momento usted puede hacer lo que hizo hoy, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero usted puede decir, hey, esto ya no quiero que me amargue, esto no quiero que me atormente. Y usted toma la decisión de generar ese bienestar para usted, y al generar ese bienestar para usted está descubriendo o redescubriendo lo que es nuestra identidad. Bien, mis queridos compañeros,
De verdad, muchas gracias por permitirse este momento, este espacio. Estábamos y entramos en un trabajo muy bonito, ¿no? Yo sé, y me han de decir, Robin, por las diferentes situaciones que se nos dan en la vida, puede que no sea tan fácil, pero no se olviden que cada uno de nosotros tenemos el control de lo que sentimos. Bien, compañeros, compañeras, muchas gracias por permitirse este espacio, muchas gracias por generar estas reflexiones. Ustedes toman la decisión si esto se quedaba en una actividad, si en serio dejamos que construyamos y se fortalezca nuestra identidad, ¿sí? Y esa identidad, sin dejar que nos apague o que nos opaque o que nos domine, esas situaciones que en algún momento nos generaron daño. ¿Por qué? Porque cuando entramos a una disposición de perdón, hay algo que tenemos que tener claro. Y antes de perdonar a alguien más, primero tenemos que perdonarnos a nosotros. Porque nos generamos un daño o nos lastimamos. Con un sentimiento negativo nos estamos haciendo daño a nosotros. Y qué bueno que para comprender esta primera etapa, este primer momento, busquemos ese bienestar. Y ese bienestar individual. Bien, compañeros, muchas gracias, compañeras, muchas gracias. Bueno, Tau todavía no me solucionan, entonces me envían al correo, por favor. RD Casanova. Bueno, el que le llegó la invitación. ¿Sí? Al que le llegó la invitación, me envían su trabajito, pero nombres y apellidos completos, espacio académico, relaciones humanas. Ojalá para la semana ya nos solucione. Bien, y en estos días les envío unos documentos y unos videitos que quiero que miren para la próxima clase y continuamos con este encuentro con nosotros, que es la primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muy amable, hasta luego. A ustedes, muchas gracias. Pase bien. ¡Ey! Nombres y apellidos en el chat, no se me vayan a ir, por favor. Gracias, profe. A ustedes. Nombres y apellidos en el chat.